Entonces era 1010, 25 grados y 960. Temperatura y presión. Ya, entonces esto está en superficie. Ay, ¿qué pasa? Que acá no tengo mis ayudas, mis líneas de ayuda. Lo tengo en otro PowerPoint. Ya tengo mis líneas de ayuda. Ya, entonces empezamos en el 1000, en la superficie, en los 1010 más o menos. Y dice que hay que encontrar todos los otros factores. Entonces comenzamos con que estamos en una parcela de aire en los 25 grados Celsius, acá, y que el nivel de condensación por ascenso es en los 960 hectopascales. Entonces empezamos en el 25 y subimos por la diabática seca hasta el 960, como por acá. ¿Ya? Y de ahí en adelante sigue una curva diabática hasta los 450. Hasta los 450. Hasta los 450, por ahí. Ahí sí. Ya. Y entonces nos pide primero la temperatura de punto de rocío. Ya. Entonces la temperatura de punto de rocío. ¿Cuál es la parte que no pudieron sacar ustedes? Me imagino que pudieron sacar la temperatura de punto de No, es rocío. que los resultados nos dan. Ah, le dan distinto, ya. Entonces comparemos. Entonces llega hasta los 960, después sube hasta los 450 y la temperatura del punto de rocío. Entonces aquí hay que seguir estas líneas. Y la temperatura del punto de rocío en este caso sería 17 grados Celsius. ¿Les dio eso? 18. Ya, y si vamos a los resultados, 21,5. Ah, ya, yo creo que es porque acá la superficie es 1030 o 1020. Entonces esto debe estar un poquito más arriba, como ahí. Puede ser. Y en el 920, y en ese caso el 25 estaría acá. Baja un poquito hasta el 960. Ese subiría así. Hasta el 450. Y ahí, ay, perdón. Y ahí si es que yo bajo, si es que yo ubico de nuevo esta cosita, ahí nos da como 20. Ahí nos da 20. Y aquí dice que es 21,5. Uf. Y es 1100. ¿Y a ustedes les da como eso también? ¿20? Sí. Lo hicieron así igual, ¿cierto? Sí, da 20. Da 20. No. Si les dio 20 porque está bien eso. ¿Ya? Oye, disculpa 20. que al inicio te había dado 18 y ¿qué hiciste después? Que a mí también me había dado 18. Da 18 cuando pones la línea al final, pero el SQP dice que está la presión en 1010 y el final es como 1020. Entonces como que para acercarme al balón lo puse entre medio del 1000 y la superficie.
pero no sé cuál es la base estrictamente del SQT. No sé si es 1013 la presión a nivel del mar global, 1013. Entonces ahí tendríamos que ponerla abajo y daría 18. A ver cómo podemos buscar eso. SQT bottom. ¿Y ese 18 sería un valor malo? No, Porque ese igual es 18 como en una bien prueba sería un valor complejo bueno. encontrar eso. Sí, no. Yo cuando reviso estas pruebas, 18 está bien. 18, 20 está bien. No, igual, imagínate, pues el ojo. Aparte, todo depende del grosor de la línea que elijáis en el PowerPoint. Sí, po. Entonces, a ver si encontramos un SQT que aparezca la presión de abajo. Quizás en el libro en este libro de salir. También dice 100. Ah, no, aquí considera. ¿Han visto este libro de Practical Meteorology? ¿Para estudiar? Es re bueno. Tiene imágenes bacanas. No, ellos consideran los SQT como la base 1000. Ya, pero si poní 18 20 va a estar bueno. Como decís tú. Aparte, que fome poner 1100, es como demasiado engañoso. No me suena, no me parece buena onda. Ya, dejemos lo que está ahí, que es 20. Entonces, sigamos. El 14 LR. 14 gramos partido kilogramo. 14 LR. El RS al principio, o la humedad relativa en superficie es 14 dividido en RS en superficie, que el RS en superficie es como 19. Ya, y eso va a dar algo. Y así vamos. Después, ¿qué más pedían? El teta. El teta sería este de acá al medio, que entre 20 y 30 sería como 23 el teta. Ya, teta 23, W ya lo sacamos, WS también y RH ya lo sacamos. Ya ahí llegamos con todo. Y ahí habría que calcular en 450 todos los otros parámetros que eso ya lo saben hacer. O sea, al final estamos teniendo problemas porque no sabemos dónde poner esta línea abajo. Porque pasa que si subimos aún más esta línea, más cercana al 1000, esto se acerca más al 20. Se va a acercar más y más al 20. Al 21, perdón. Y si la ponemos más abajo, se va a acercar más y más al 18. Eso va a ser como nuestro rango de este ejercicio, pero lo que me importa a mí es que ustedes sepan calcular mediante todas estas técnicas y todas estas fórmulas, todos estos parámetros, ¿ya? El resto de los ejercicios les dieron iguales o parecido. Tenemos una duda si lo hicimos bien en el último. Ya, veamos al último entonces. Ya, mira, este no se compliquen la vida. Yo sé que lo hicieron bien y saben hacerlo, así que no se compliquen si no da igual, ¿ya? Entonces veamos el otro. Que dice el último, de 500 a 1000. Este va de 500 a 1000. Y dice que tiene RH 50 y T-19. Y T-19. Entonces el RH va a ser 50 y a T-19. La cosa anda como por acá. Me falta un palito. Me faltan los palitos rojos. Esto. Ya. Y empieza en 1000. Entonces me pongo en 1000. Y voy al menos 19. Menos 19. Bajo hasta el 1000. Y después dice
que tengo que subir, que hay una humedad relativa 50 y ahí hay un W de 0,9, en R de 0,9, el RS sería ahí, ¿cierto? El HR es 50, entonces sería el R, sería 0,5 por 0,9 y eso es 0,45. Entonces voy al 0,45. 0,45 gramos partido kilogramo. Y voy al 0,45. 0,45 está como por ahí. No veo bien. 0,2. Sí, por aquí. Ya, entonces ahí tengo la TD que es menos 27. Ya, entonces dice que tengo que ascender. Estoy, no, pues estoy en 500. Sí, la media voladita. Estoy en 500. Jare, señora. Y en 500 hay 50% humedad relativa. Qué raro. Ya. Entonces no vamos a usar la húmeda. Ya, entonces las cosas cambian. Tenemos un RS de 1,7 y tenemos entonces tenemos 0,5 por 1,7 y eso es 8,5. 0,85. Sí, 0,85. Entonces voy al 0,85, que es como ahí donde estoy. Sí, está bien. Sigue siendo la misma temperatura del punto rocío. Y después dice que tengo que bajar. Bajar esa parcela de aire hasta los 1000 hectopascales. Y esa parcela de aire está seca. Así que la bajo por la seca. No me gusta esa. Que como que se curva la seca igual, pero. Y acá esta necesito. Así, así. Y esto le vamos a poner café. No. Café. Chao. Ya. Y aquí hasta el 1000. Hasta el 1000 por ahí. Y esto. Forma. Me estoy demorando mucho, perdón. ¿Usted lo hicieron de la misma manera que lo estoy haciendo yo? Ahí sí. Y esto. Ahí. Ya. Qué estricta. Y después bajo hasta los 1000. Ahí hasta los 1000. Y dice que en los 1000 tengo que ver la temperatura. Ya, entonces subí, ya, bajo a los 1000. Y ahora, ¿qué pasa en el 1000? El RS cambia. Por lo tanto, cambia el RS ahora va a ser 37. Por lo tanto, la humedad relativa ahora va a ser 37. No, va a ser 0,85 dividido en 37. 0,02, son 2%. 2%. Y la temperatura del punto rocío va a ser la misma, va a ser menos 27.
7. Sí, porque ahí está la línea de igual. Esa es la línea de igual. No, esa es la línea de temperatura. Esta es la línea que tengo que seguir. Ay, me confundí. Ustedes lo están haciendo, ¿cierto? O ya lo hicieron en realidad. ¿Cómo obtuvieron la TD en el 1000? ¿Esa es la duda? Sí, Yo pensé que ya la habían resolvido. sí, esa era como la duda que tenía yo. Entonces, si Sí, yo tenía una teníamos duda que te consulté, por pero el correo, ya, esa ya la ya se me... resolví. Ya. Sí, Entonces, si es que arriba teníamos que el R, o sea, que la TD era esa temperatura, era porque teníamos 0.85 de R. Entonces nosotros debiésemos bajar por la línea de esta de RS igual RS. ¿Dónde está? Y cambia la temperatura del punto rocío, entonces. Esto de acá. Entonces aquí arriba tenemos eso y bajamos con esta cosita. Ay. Como por ahí. Oh, ya se oscureció. Y mi celular sigue grabando. Ya, ya por ahí. Entonces esa línea intersecta ahí y en base a eso recién podemos obtener la temperatura, la TD. La TD y la T. Que la T vendría siendo 37 grados y la TD vendría siendo menos 21. 37 menos 19, ya sí está bien. Y eso, estamos bien entonces, pues chiquillos. Entonces, para obtener la TD en superficie, tienen que bajar por la misma línea de RS, porque eso es lo que se mantiene constante en la parcela de aire, el R. Entonces, en la TD, la regla de la TD es que TD siempre va a ser igual a la temperatura a la que encontremos el RC igual a RS. Esa es la definición de TD en cualquier nivel de presión. Entonces, para encontrar la temperatura, digamos, del aire hay que bajar por la diabática seca, pero para encontrar la TD tenemos que guiarnos por la línea de RS constante, ¿ya? Y luego volver a obtener la temperatura, volver a bajar a la temperatura en el nivel final. ¿Se entiende? ¿Esa era la duda que tenían? Sí, igual tenía Están otra duda que era cansaditos, como, ¿ya? si te hay que calcular el nivel de condensación por ascenso, y pensé que después llegaba al nivel de condensación por ascenso y después bajaba. O sea, subía un poco más y después bajaba. ¿En cuál? En ¿En este este? mismo, pensé que era así, sí. Ah, no hay nivel de condensación por ascenso. pero es que lo pide. Por... Ah, lo pide. Qué desgraciado. Y dice que es a los 1000. ¡Ay, lo pide! Ah, ya, ok. Ya, bueno, encontremos nivel de condensación por ascenso. Ok. Entonces, para eso hay que subir esta y seguir subiendo por la diabática seca hasta que encontremos esta línea RS igual R. Ay, qué lata esta cuestión, no me quiero venir. Entonces, Que ahí sí, entonces sí, sí, la y ese duda que yo sería. tengo es la siguiente. Si nosotros llegamos a ese nivel y no Ujú, pasamos más allá de ese, nos devolvemos por la diabática seca. seca, sí, sí. Si es que, por Pero ejemplo, si el yo ejercicio te llegara a pasar pidiera. ese nivel Ujú, esta si yo entonces llegara a sería esa. pasar ese nivel,
se Si yo empieza a llegara a condensar pasar agua. y de ahí yo El tendría, agua yo empieza a me condensar. devolviera, si Ya, me pidieran devolverme, ahí tendría que ser sí, por la ya. diabática húmeda, ¿o no? Depende. Si es que el agua que se transformó de agua a vapor de agua a agua líquida precipita, tú te devuelves inmediatamente por la seca, porque ya una vez que vayas bajando vas a empezar a encontrarte con una parcela que no va a estar saturada. ¿Ya? Ahora, si es que te dice que el agua no precipita, sino que solo se mantiene una nube ahí, hay una nube, se hace una nube y filo, cuando tú bajes ese vapor de agua, se va a empezar a evaporar nuevamente y por lo tanto vas a tener que bajar nuevamente por la diabática húmeda porque va a haber calor latente incorporado de nuevo a la parcela de aire. Entonces, hasta que el R sea igual hasta que de nuevo empieza a estar insaturada la parcela, ahí recién bajas por la seca. Entonces, hay dos casos ahí. Si es que hay nube nomás, bajas por la diabática húmeda, y si es que se precipita el agua líquida, bajas inmediatamente por la seca. ¿Se entiende? Sí, y ahora, ¿cómo Ya, determinaríamos el punto donde... Es que eso está ya. como entretenido. Hagamos un ejercicio ficticio. Claro, ¿cómo determinar, o sea, no sé si me entiendes que Sí, sí, te subimos, pero entiendo. hay nube, Ya, y después hay nube. bajamos, pero ¿hasta dónde bajamos por la húmeda y después nos vamos por la Ya, seca? y hagamos un ejercicio de eso, ¿ya? Entonces, acá hay un ejercicio de prueba. Nos vamos a agarrar de este ejercicio a la prueba y ahí le vamos a ir agregando supuestos. Ya, nosotros vamos a ir jugando entonces con eso. Y entonces acá voy a agregar un SQT. Hoy me voy a sacar mi celular en un segundo, porque si no está grabando en la noche. Ay. Uy, quizás como quedó este video. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio de la prueba. Hoy, miren, no se ve. Miren, qué bonito. Increíble. Ya. Ya vamos a llegar a la materia de las nubes. Entonces vamos a pegar acá el SQT. Y todo esto, chao. Vamos a bajar el primero. Y acá eso. Eso sí, le voy a poner un fondo a esto porque como que a veces no se ve. Ya hice. Ya, vale, ya Alejandro. Entonces vamos a hacer este ejercicio y le vamos a ir agregando todos esos supuestos que tú vas diciendo, ¿ya? Entonces dice, una parcela de aire inicialmente a 8 grados Celsius y 80% humedad relativa y al nivel del mar, ya, o sea, eso sí que está bajo, eso sí que estamos seguros que está bajo. Es obligada a ascender por la pendiente de la península antártica, cuya altura máxima se ubica a 850 hectopascales, utilizando el diagrama termodinámica adjunto. Calcule la razón de mezcla saturación en la pendiente de Barlovento. Calcule la presión y temperatura, el nivel de condensación por ascenso, humedad relativa, ya somos medio expertos nosotros en eso. Repita el cálculo para otros 3 valores de humedad relativa. Ya, es posible encontrar una expresión, ya, esas cosas son las preguntas. Típico, bueno, estas son las preguntas raras de Roberto que son difíciles. Que a veces uno no las hace, pero no importa porque hiciste el 90% del ejercicio. Pero siempre salen esas preguntas. Ya, entonces hagamos eso. Esta pregunta no es un caso desconocido. Hubo un evento de viento FEN hace un par de años en la Antártica que calentó tanto el otro lado de la Antártica, la zona de Sotavento, que se desprendió un glaciar. No sé si se acuerdan, pasó hace como 2 años y fue brígido. Entonces se desprendió un pedacito más o menos grande porque Ah, y hay una estación, llegaron a medir como 30 grados Celsius en la Antártica al otro lado. 30 grados en la Antártica. Eso fue puro efecto FED. Entonces esto a Roberto le gustan los ejercicios de la vida real. Ya, entonces empezamos en 8 grados 80 y en la superficie. Entonces temperatura 8 grados Celsius
80 humedad relativa. Y dijo que, presión a nivel del mar. Sea level pressure. Entonces vamos al sea level pressure, bajamos hasta el sea level pressure. Dice que 8 grados Celsius y que HR 80. Entonces tenemos que encontrar las LRS y LR. Entonces vamos a los 8 grados. Ay, me tiene enferma esta cuestión. A los 8 grados Celsius que están por acá. ¿Ya? Y aquí seguimos esta línea de RS, 8 grados Celsius, y ahí está bien. No, está más cercano al 10. Ahí está como el 8. ¿Ya? Y es como 6,5 RS. Entonces, RS 6,5 gramos por kilogramo. Ustedes pueden ir haciéndolo e ir comparando conmigo si ya tienen como expertise en los SQP. Y entonces el HR80, entonces el R va a ser igual a 0.8 por 6.5. Entonces 5,2. 5.2. Entonces voy y busco el 5.2 y eso está como acá. Sí, porque están bien juntitos porque el HR está alto. Entonces está bien que estén juntitos. Y dice que hay que subir esta parcela de aire. Dice, pim, pam, pum. Obligada a ascender por la pendiente, altura máxima 850. Entonces tiene que subir esta parcela de aire. Ay, tengo la misma. Esto no va. Este parte desde los 8 hasta el 850. Ahí. Chao. 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 850. Y pasa que esta parcela no llega hasta el 850 adiabática seca, sino que llega solo hasta los 990, 980, porque ahí está el nivel de condensación por ascenso. Aquí en los 990 más o menos está el nivel de condensación por ascenso. Y de ahí hacia arriba sigue una curva adiabática húmeda, porque se satura. Entonces voy a buscar mi adiabática húmeda, que es esta naranja. Ahí la agarré. Adiabática húmeda, ahí no es, aquí sí es. Adiabática húmeda. La cuestión es pega de chino. Ahí sí. Oh, ya, estoy progresando ya. Ya, bueno, no importa que no siga perfectamente la cuestión. Entonces, ahí podemos ver que nos pide. Calcule la razón de mezcla y la razón de mezcla saturación de la parcela en la pendiente barlovento, o sea, al inicio. Y nosotros sabemos que la razón de mezcla ya calculamos que era 5,2 y también calculamos que el RS era 6,5. Sí, 6,5. Entonces ya tenemos la A hecha, ¿cierto? Después calcule la presión y temperatura del nivel de condensación por ascenso. Y al nivel de condensación por ascenso está los 990 y la temperatura en ese lugar es, si es que bajamos por la temperatura, es como 3 grados Celsius. La temperatura al nivel de condensación por ascenso. Mi línea roja. Entonces el nivel de condensación por ascenso está como por ahí. Sí, como 3 grados Celsius. Ahí está. Ya abajo por la isóbara, por la línea roja. Entonces como 3 grados Celsius. De nivel de condensación por ascenso, 3. Después dice, ya, calcule la humedad relativa y la temperatura de la parcela en la ladera de Sotavento a nivel del mar. Temperatura llegada.
Ya, entonces dice que, ojo, que no dice que precipitó. Y acá entonces entran los casos que dice el Alejandro. Dice, calcule, dice una parcela de aire relativa al nivel del mar es obligada a ascender por la pendiente de la península cuya altura ya. Utilizando el diagrama termodinámico, dice, calcule la humedad relativa y la temperatura de la parcela en la ladera de sotavento a nivel del mar. Ya, acá entonces vamos a hacer 3 casos. Caso 1. Caso 1. Se hace una nube y no precipita nada. Ya. Caso 2. No dicen ahí en la prueba, pero debiesen decirle o ustedes preguntarle. Se precipita todo. Precipita todo. Caso 3. Precipita 1.5 gramos partido. 1.5, no sé si quizá 1 nomás. 1 gramos partido kilogramo de agua líquida. ¿Ya? Entonces, el caso 1, lo que sucede en el caso 1 es que vamos a subir por la diabática seca en la zona de Barlovento, que es antes de, digamos, donde llega el aire hacia el cordón montañoso, hasta encontrarnos con la R igual a RS o con la temperatura del punto de rocío igual a la temperatura del aire, y ahí subimos por la diabática saturada hasta llegar al tope de este cordón montañoso, que son 850 hectopascales. ¿Y qué pasa? Que ahí se formó una nube entre la capa de 990 y 850 hectopascales. Otra cosa que les podrían preguntar si es que se hace una nube. ¿Dónde está la nube? La nube está entre los 850 y entre los 990 hectopascales. Y me dice que esta parcela logró pasar al otro lado, ¿ya? Ahora, ¿qué puede pasar ahí? Supongamos que sigue con la nube, porque la nube en general en realidad se va a quedar acá. Ah, buena pregunta. Ya, pero si es que les dicen que sigue esa cantidad de humedad en el aire, ustedes lo que debiesen hacer es que tienen que volver a bajar por la saturada. ¿Por qué? Porque el aire, toda esa agua líquida que está en el aire, al bajar, vamos a empezar a tener en las parcelas de aire un mayor RS, porque vamos a empezar a cruzar estas líneas verdes hacia la derecha, vamos a empezar a aumentar el RS, y por lo tanto el agua líquida va a tener, digamos, por balance de masa, va a tener espacio nuevamente en el aire, y va a empezar a evaporarse, a volver a su estado inicial de vapor de agua. Y en ese proceso se va a nuevamente, en este caso, absorber el calor latente, y vamos a tener que bajar entonces por esta diabática, no por la pseudodiabática y no por la seca. ¿Y qué va a pasar en ese caso? Es que vamos a llegar al mismo nivel de condensación por ascenso, la nube se va a deshacer en ese lado, y vamos a bajar nuevamente por la línea seca y vamos a tener la misma temperatura. Ya, este caso en que se hace una nube y no precipita nada, yo le agregaría que no cruza la parcela de aire. No cruza, es como si una parcela de aire subiera en un mismo lugar, se hace una nube y desde la misma nube vuelve a bajar. Se va a mantener el mismo perfil. Ya en el caso 1, en que se hace una nube, la parcela de aire sube, cruza la nube, llega al tope de la nube, después vuelve a bajar, va a bajar, se va a evaporar el agua de nuevo y va a llegar a un punto que ya no va a tener más agua líquida y va a bajar por la seca, de nuevo en la base de la nube hacia abajo, misma temperatura. No cruza entonces la parcela de aire el cordón. Ahora, ¿qué pasa si cruza el cordón montañoso? Ya, ¿qué pasa si cruza? Según yo, esto de que cruce y que no pase nada no es posible. ¿Por qué? Porque en general la nube se queda acá. O sea, el agua líquida se queda en este lado siempre. Aunque no precipite. Aunque el agua no precipite, el aire pasa hacia un lado, se hace la nube, pero el aire pasa para el otro lado y ya dejó su humedad en esa nube y la nube se queda acá. ¿Ya? No, en general no sé si han visto ustedes que en las figuras de vapor de agua, que en general el vapor de agua se queda en Chile, no se va a Argentina. Entonces, en el caso 2, que va a ser igual al que en el caso de que precipita todo, o se hace o cruza y la nube queda acá, ¿ya? O sea, el agua líquida quedó en la parte de Barlovento, ya sea como nube o como precipitación, ¿ya? Entonces, pongamos la parcela de aire cruza, la parcela de aire cruza y precipita toda el agua.
o la nube queda atrás. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te escucho? Yo me enredé porque, porque era... ¿Me escucháis? ¿Se escucha bien? ¿Aló? Sí, sí te escucho súper. Ah, ya, que pensé que estaba cortado por algún segundo. Ya. Me enredé en que, ¿por qué a los 850 es el límite de la nube? ¿Como que nos dicen eso o qué? Nos dicen que por alguna razón hasta ahí la parcela sube y después empieza a bajar. Eso puede ser por varias cosas. Puede ser porque la parcela de aire estuvo forzada por la topografía a subir y luego que llegó al tope de la topografía ya no hay nada estáticamente en términos de estabilidad que lo haga seguir subiendo. Porque la parcela de aire pueden subir por varias cosas, pero las dos principales son que el aire es inestable y la parcela de aire tiene mayor temperatura que el ambiente y por lo tanto va a facilitar el ascenso por sí solo, por buoyancia, o bien porque la parcela de aire está forzada a ascender. Y cuando las parcelas de aire cruzan los cordones montañosos, la segunda opción es la correcta. Acá en Chile nosotros no tenemos inestabilidad en general en los radiosondas, que es lo que hace que las parcelas de aire suban y crucen y que se haga un efecto FEN y que precipite y que el agua se quede en esta parte, es que es un ascenso forzado, entonces el límite va a ser el tope del cordón montañoso. ¿Cachai? No, porque cosa que la parcela llega al tope del cordón montañoso y estáticamente, o sea, en términos de inestabilidad, no va a haber inestabilidad estática, porque muy probablemente te vaya a encontrar con una capa estable, ¿ya? Y la estabilidad, entonces la parcela, ¿qué va a hacer una vez que ya no tiene el cordón montañoso? Como la parcela, como es estable, va a tender a bajar. Pero ¿Cachai? entonces cuando me digan que un cordón montañoso está hasta cierta altura, yo digo que el tope de nube está hasta esa altura. Como eso es como que tengo que saberlo. O sea, podría responder con el argumento que yo te di. Sí, si es que no te dicen, si es que te dicen el cordón montañoso tiene tan altura y la parcela de aire cruza ese cordón montañoso, tú lo haces hasta el tope del cordón montañoso, porque tú no tienes información de la estabilidad del aire, a menos que te den un radiosonda arriba de la cordillera, pero ahí no hay radiosonda. ¿Ya? Pero es que también el enunciado habla de barlovento y sotavento. Entonces se supone de que debiera Cruza. precipitar en un lado y al otro lado no. Claro, ese es el caso que vamos a ver ahora, el caso de que cruza y que precipita. Entonces, en este caso, pensemos, la parcela de aire cruza y precipita todo el agua o el agua líquida queda atrás, ¿ya? En este caso pongámosle solo precipitación porque no les van a poner en un caso de nubes porque no hemos visto nubes, solamente hemos visto agua líquida y agua, vapor de agua, entonces les van a decir que precipita todo el agua. ¿Ya qué pasa si precipita todo el agua? Lo que sucede es que vamos a subir y una vez que vamos a subir, cuando empecemos a bajar nuevamente, cuando ya cruzó el cordón montañoso, uy, odio esta cuestión. Cuando ya, digamos, llegó al tope de la montaña, los 850, y ya la cruzó y se ve forzada nuevamente a bajar a la superficie, vamos a ver que la R de la parcela del aire cambió. ¿Ya? En este caso, el R de la parcela del aire cambia y cambia su valor, el R cambia su valor a RS. Entonces el R va bajando a medida que nosotros subimos por la diabática saturada, el R va bajando de valor y va siendo todo el rato igual a RS, ¿ya? Entonces el restante entre el R inicial y el R final va a ser el agua que pasó a ser agua líquida. Esa otra posible pregunta, les podrían preguntar, ¿cuánta agua líquida precipitó? Entonces eso va a ser igual R inicial menos R final, ¿ya? Y el R final va a ser igual al RS, el RS en el tope. ¿Ya? Entonces en este caso subo y mi R final va a ser igual al RS en el tope del ascenso, en este caso en los 850 y va a ser 3.5, que va a ser igual a 3.5. Y de ahí yo voy a empezar a bajar la parcela de aire y me doy cuenta que cuando voy bajando por la diabática seca o por cualquiera de las dos, el RS empieza a aumentar. Y el RS empieza a ser siempre más grande que 3.5, porque 3.5 fue el mínimo que yo alcancé, y empieza a ser siempre más grande, y por lo tanto la parcela, a medida que yo voy bajando con este nuevo R, siempre va a estar insaturada,
O sea, este nivel va a ser mi nuevo nivel de condensación por ascenso. ¿Ok? Entonces, una vez que ya toda el agua líquida precipitó, este nivel, le puedo llamar nuevo nivel de condensación por ascenso, y desde ahí hacia abajo, entonces, bajamos por la adiabática seca. Entonces, ahí yo agarro mi palito y voy a la adiabática seca y bajo hasta la superficie, que en este caso es el nivel del mar, y veo que la temperatura va a ser 15 grados, el nuevo R va a ser 3.5, el RS va a ser 9 y, y la temperatura va a ser 13. Ya, la HR por lo tanto va a ser ahora 3.5 dividido en 9, 38%. No. Sí. 38%. Ya, entonces, conclusiones. ¿Qué pasó cuando precipitó todo el agua y la parcela de aire cruzó la zona, desde la zona de Barlovento a la zona de Sotavento? Eso lo van a tener que escribir. Bueno, dice acá, calcule la temperatura, la humedad relativa, temperatura de la parcela en la ladera de Sotavento a nivel del mar, temperatura de llegada. ¿Qué pasa ahí? Aumentó la temperatura porque al principio teníamos una temperatura de 8. Al principio teníamos 8 y ahora hay 13. Aumentó la temperatura, y lo otro que sucedió es que al principio teníamos 80% humedad relativa y ahora al final tenemos un 38% humedad relativa. También el R al principio era 5.2 y el R al final fue 3.5. Por lo tanto, el agua líquida va a ser 5.2 menos 3.5. Y eso es el agua que precipitó. 1.7 gramos partido kilogramo de vapor de agua precipitaron. ¿Ya? Ese sería el tercer caso. ¿Qué pasa con el segundo caso? ¿Estaría claro entonces el caso en el que toda el agua precipita? Subimos por la diabática seca, después por la húmeda y después bajamos al tiro por la seca, cuando todo el agua precipita. Y el R final es distinto al R inicial. ¿Por qué? Porque el R final va bajando su valor según el nuevo RS. Entonces el R final va a ser igual al RS, que es alcance final. ¿Ya? Y este va a ser nuestro nuevo nivel de condensación por ascenso, y ahí vamos a bajar por la seca. Si tienen más dudas me pueden decir y podemos seguir hasta que quede bien claro. Y el caso 3, en el caso que no precipite toda el agua y que exista la chance de que al bajar esta parcela de aire, todavía el aire pueda, digamos, recuperar ese vapor de agua mediante evaporación. Entonces, en ese caso, nosotros subimos por la diabática, voy a borrar esta línea, subimos la parcela de aire, llegamos hasta el tope y dice que precipita solo 1, no 1.7, ¿ya? Entonces, si es que llega a 3.5, ya nosotros podemos llegar hasta 2.5. A ver, precipita 1. Entonces, déjenme dejar de confundirme. Ya. Entonces al 5.2 tengo que restarle 1. Porque al 5, el R final va a ser igual al R. Va a ser igual al agua líquida precipitada. Espérate, me confundí. Es la hora. Entonces, el R final va a tener 1 gramo menos. Entonces va a ser 5.2 menos 1.
Entonces, ese va a ser el R final. Entonces, sería 4.2 el R final. El R con el que va a contar la parcela de aire. Entonces, para bajar, yo voy a bajar por la húmeda, ¿ya? Pero voy a bajar hasta que mi R sea 4.2. ¿Por qué? Porque todavía hay agua que se puede evaporar. Hasta que sea 4.2. Eso es como por acá. Y desde ahí, recién bajo por la seca. Desde el 4.2, que es como por acá. De ahí recién bajo por la seca. ¿Por qué? Porque tengo dos procesos mezclados acá. Se precipitó, pero solo se precipitó un gramo partido kilogramo. Entonces el R final va a ser 4.2. Y entonces busco ese 4.2 cuando voy bajando y ahí proyecto por la seca y ahí obtengo la temperatura. Y en este caso la temperatura va a ser 10, que igual es más grande que la temperatura inicial, pero no es tan grande como si el agua hubiese precipitado por completo. Entonces también es un efecto FEM, pero no completo. Igual es un efecto FEM. ¿Ya? Entonces ahí se puede hacer un juego con las aguas, con la cantidad de agua que se precipita, con la cantidad de agua líquida que se precipita, y con esa podemos obtener el R final de la parcela, o el R de la parcela de aire, el R de la parcela de aire, y así podemos bajar hasta obtener ese R igual a RS, porque acá el R va a ser 4.2, ¿ya? Porque precipitó 1, pero el RS es 3.5. Entonces sigue estando saturada la parcela de aire. Entonces tenemos que bajar por la saturada hasta que RS sea igual a 4.2. Y ahí va a empezar recién a estar insaturada. ¿Se entendió ese caso o lo hacemos de nuevo? ¿O hacemos otro? ¿O lo hago más grande, más zoom? Hagamos Está el bien. B, dice. Ya, qué bueno. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna de las personas que no han hablado? Quizá, que no lo he visto. Hable ahora, calle para siempre. No, mentira, sí me pueden preguntar después, cuando quieran. Nada, por lo menos. Ya, qué bueno, me alegro. Bueno, los ejercicios de control son así. Este es un ejercicio de control, así que con eso ya tienen 3 o 4 puntos de esa pregunta. Eso ya un 6 y algo. Entonces, si saben hacer bien esto, tienen asegurada gran parte del control. Después dice, vamos a hacer esto de nuevo. Repita el cálculo de la parte anterior para otros 3 valores de humedad relativa inicial. Y esboce un gráfico que muestra la dependencia entre la temperatura de llegada del viento FEM y la humedad relativa inicial de la parcela. Interesante. Hagamos eso, pero voy a hacer un zoom de esta cuestión. Entonces, voy a hacer como un zoom del SQT. Como ahí. Ahí sí. Ya, entonces voy a copiar estas cositas. Y dice que hay que repetir la cosa, pero para 3 niveles de HR. Entonces vamos a empezar con el nivel de acá de los 1000. Dice que empezamos en los 1000. Y dice que llegamos hasta los... Voy a copiar esto. 80% humedad relativa y empezamos en 8. Entonces empezamos en 8 y llegamos hasta los 850, creo. Sí, 850. Empezamos en 8 y llegamos hasta los 850. Y después dice que había que encontrar para 3 humedades relativas. Ya, 80, ya, 90, 80, 70, 60.
El de 80 ya lo hicimos, vamos con el de 90. Entonces 90 tenemos que el HR90, entonces R es 0.9 por esta cuestión de acá que era 6.5. 5.85 es más porque la termodinamia relativa es más, entonces busco el 5.85, que es como por acá. 5.85, como por ahí, digamos. A ver. Sí, ¿Ese no es el R? Estoy viendo como una temperatura. el R, estoy viendo el R acá, 5.85, esta rayita verde, ok, sí. y la intersecto abajo. Ah, es que coincide con el 5. Pero está bien, ¿cierto? La línea verde 5.85 abajo, y ahí está el ATD. Entonces encontré el ATD y voy a buscar más líneas porque estoy falta de líneas. Que me faltó usar esta línea. Nada que ver esa, ¿cierto? Ahora sí. Ya, 5.85 era como por acá. Ahí sí, ya. Que yo creo más cercana acá. Ya. Entonces el nivel de condensación por ascenso está como a los 1000 hectopascales. Ahora, porque está muy húmeda la parcela. De hecho, un poquito más abajo. Está como a los 1000 hectopascales. Y tiene que llegar hasta los 450. Así que voy y agarro esta. Y a partir de este nivel de condensación por ascenso, tengo que subir con esta hasta los 850. Esta es más cortita. Ahí. Y ahí subo hasta los 850. Y como yo soy perfeccionista, le quiero sacar esa guata. Ay, no puedo. Ahí sí. Ya, y ahí subí entonces hasta los 850. Y dice que pensemos que precipita todo porque dice barlovento, sotavento, bla, bla, bla. Entonces vamos a bajar con la seca hasta los 1000. Y entonces este HR, mejor esto lo hago así con lo. Ya, entonces la temperatura con un HR igual a 90 en la zona del sotavento va a quedar igual a 13 grados, ¿no? No creo. Ah, porque empieza en la Antártica. Ah, no, acá esto está movido. Ahí sí. Ah, no, acá eran como 11. Ah, pero acá desde acá arriba también eran como 13. No, no me tinca. Estamos haciendo todo bien, ¿cierto? Entonces estábamos en que el RS era 80, era 90%. Entonces el RS era 4.85. Entonces está como por acá, bien cerca del 6, ya. Si corremos esto para el lado, ahí sí. Parece que mis valores están muy cercanos al de 80. Y ahí queda como 14, 15 ya. Qué sensible esta cuestión. Sí, porque 13 dio con el 80. Entonces tiene que ser un poco distinto. 70. 13. No sabemos. No sabemos. 70. Y ahora vamos con 70. 70 humedad relativa quiere decir que R es 0.7 por 0.7
6.5. $4.55. Entonces, 4.55 se mueve esta cosita de acá al lado. Baja al 4.55, como por ahí. Y eso hace que aumente el nivel de condensación por ascenso. ¿Sí? Y que llegue hasta los 8.50 ahora. Muy bien, sí. Ya. Y entonces ahora bajo por la seca y llego a una temperatura de 10 grados Celsius. Ya ahí está clara la relación, ¿no? Ya está el 60. Ya el 60 no lo voy a hacer para que avance. Ya, chiquillos, con esto termino los diagramas, porque a ver, nos queda un ejercicio de prueba, otro más. No sé si quieren que lo haga o vemos un poco son las 7. Vemos un poco de estabilidad. Y Si quieren, esa mañana pregunta que podemos era hacer. como más conceptual. La última. Bonus. ¿Es posible encontrar una Sí. expresión analítica para la dependencia de la temperatura final de la humedad relativa inicial de la parcela? Ya, eso se hace con el gráfico que van a hacer. Ahí hay que encontrar una relación lineal, si es que la hay, porque dice, ¿es posible encontrar una expresión para la dependencia de la temperatura final de la humedad relativa inicial de la parcela? Claro. Ahí probablemente ustedes van a tener una ecuación. En todo caso, fíjense que la pregunta no es determinante. Este tipo de preguntas en general son piense y escriba lo que se le ocurra. Entonces, lo que yo respondería ahí sería sí, a través digamos, del gráfico que hice anteriormente, puedo obtener una relación lineal, si es que les di un gráfico así como una línea, o puedo obtener una relación no lineal utilizando métodos estadísticos, y así poder determinar la temperatura final en base a la humedad relativa en el caso específico de la Antártica. ¿Por qué? Porque el tope del cordón topográfico tiene que ser constante o si no cambian las condiciones, ¿cierto? Entonces ahí ustedes tienen que poner sí se tiene que mantener eso constante. Y eso ya es una respuesta. A mí esa respuesta me satisface mucho. Y porque ustedes, claro, o sea, tampoco tienen un MATLAB ahí en vivo para poder hacer la relación, para encontrar la relación. A menos que sea el genio. Si la encuentran, o sea, si es una ecuación de la recta, la van a encontrar al tiro, pues ahí tienen que hacer la ecuación de la recta y ya tienen una relación. No sabemos si es una ecuación, una recta, quizás no. Y quizás con 4 puntos también es como poco, como para decir, es una relación lineal. Y si es no lineal, bueno, a eso lo tienen que hacer analíticamente con un programa. Pero si escriben todas esas opciones, ustedes tienen que tratar de escribir todas las opciones posibles. Así nunca quedan mal con nadie. Es que mejor eso, ¿ya? Entonces esa sería la manera, porque dice, es posible encontrar, no dice, encuentra una expresión analítica. Y en general las preguntas de Roberto sí son así. No los obliga a resolver la ecuación de algo, o sea, lo incita a pensar, ¿ya? El otro ejercicio de prueba en 2013 considera el caso en que la nube crece tomando aire desde la superficie y ascendiendo sin que las parcelas de aire al interior de la nube sean diluidas por el aire ambiental. Usando un diagrama termodinámico, estima las propiedades atmosféricas de la nube si las parcelas se encuentran originalmente en la superficie. Ya acá dice que hay una nube, pero no hay traspaso no hay FEN. O sea, acá pregunta cosas interesantes de la nube, como por ejemplo temperatura dentro de la nube, pregunta otra cosa, potencial pseudoequivalente, contenido de agua líquida. Eso está interesante, ¿viste? Acá pregunta contenido de agua líquida, y el contenido de agua líquida es el R inicial menos el RS. ¿Ya? Entonces, no sé, yo creo que ustedes ya pueden hacer esos ejercicios por sí solos.
Les ofrezco, terminamos estos dos ejercicios ahora y mañana vemos estabilidad. Yo no tengo problema con hacer una clase mañana. Y los que no la pueden ver, la dejamos grabar. Chin, chin, win-win. Ah. O sea, no win para mí porque yo en mi bien hago otras cosas a esa hora, ahora que estoy libre. No, pero es para ayudarlo. ¿Qué opinan? Respóndanme. Que tengo que Acepte. empezar. Ah, ya. No es que tengo que alimentar mi página de nubes. Tengo muchas cosas que hacer. Ah, está buena la página. Me falta subir las fotos del Alejandro y creo que ya subí las de la Amairani. Así que mándenme fotos si es que tienen para subir. Ya. Entonces hacemos estos últimos dos ejercicios para que estemos completamente seguros que somos expertos en SQT. Y mañana le damos con Boyante a los que puedan asistir. Entonces, copiar, pegar. Copiar, pegar. Listo. Entonces, considera el caso en que una nube crece tomando aire desde la superficie y ascendiendo sin que las parcelas de aire al interior de la nube sean diluidas por el aire ambiental. ¿Ya? Usando un diagrama termodinámico, adjúntelo. Estima las propiedades atmosféricas y de la nube si las parcelas se encuentran originalmente a una presión de 915 grados Celsius, 6. 915, 6. R. Partido kilogramos. Y P. Ustedes tienen que usar bien las unidades de medida en el control. No. En eso sí, uno es bien estricto con esas cosas en los ramos de este estilo. Ya. Entonces agarramos estas cuestiones y bajamos. Dice que vamos a empezar en un nivel de 900 hectopascales. Ya estamos en un nivel alto. Y dice que hay 15 grados Celsius. Voy a instalar la línea roja. 15 grados Celsius, entonces voy al 15 y subo por la isoterma hasta encontrarme con el nivel de presión. Dice que el R6, entonces busco el nivel R, el RS igual 6 y ahí tengo mi temperatura del punto rocío. Todo esto sube y ahí encuentro mi temperatura del punto de rocío, ya que llego, intersecto el 6 con el nivel de presión y bajo y esa es la temperatura del punto de rocío. Y ahí con eso puedo obtener el HR y un montón de cosas. Entonces, vamos a ver qué nos pide. Dice que esa es la base de la nube. Dice, no, ese es el inicio del aire ya. Dice, ascendiendo sin que las parcelas de aire ya. Usando un diagrama termodinámico, estímela ya. Humedad relativa superficial. Ya, eso ya es un punto. Entonces, HR va a ser igual a 6 dividido en, acá, copiar, pegar. ¿Qué pasa por ahí? 12. 50%. 0.5, 50%. Y ahí tenemos la 1 respondiendo. Temperatura potencial superficial. Ya la temperatura potencial en superficie, aquí es la temperatura potencial. Nunca están los numeritos de la cuestión. Ah, porque están más arriba. Nada que ver, están acá, ya. Ay, se puso difícil. Ah, pero hoy había una manera de sacarlo, ¿cierto? Estábamos ahí, bajamos hasta el 1000 y ahí la temperatura era, en este caso, 24, ¿cierto? Acá bajamos por la Sí. didáctica seca hasta el 1000 y vemos la temperatura de 24, 25. Y eso, pero la temperatura potencial se mide en Kelvin. Así que sería 23 más 273.15 Kelvin. Ojo con eso. Ya tenemos la temperatura potencial. Punto de rocío superficial, ya lo calculamos, es 5.
5 grados Celsius. Ya lo calculamos, ¿cierto? Temperatura potencial pseudoequivalente en superficie. Temperatura potencial pseudoequivalente, para eso tengo que saturar la parcela de aire. Ahí como la saturo, ascendiendo diabáticamente. Haciendo diabáticamente hasta que me encuentro con esta línea verde. Ya. Lo odio. Ya hasta que me encuentro con la línea verde. Y ya lo voy a intentar la última vez. Ahí sí. Hoy les cuento algo triste, a mi abuelita le dio COVID. ¿Y Tiene está 96. vacunado? Igual Sí está es mayor. vacunada. Tiene 96 y sabéis que sí está vacunada y me puedes creer que no ha tenido ningún síntoma. Brígida la vacuna, pero igual que fome, me dio en el ata. Tanto tiempo cuidándose para que le... Ya, ahí sí. Entonces, ahí saturé la parcela de aire. Ay, gracias. Ojalá que no pase nada malo, pues, pero ahí les cuento. Dice, y ahí saturé la parcela de aire y ahí puedo encontrar mi nivel de mi pseudodiabática potencial. ¿Qué dice? Ya. No sé qué hice. Ahí sí. Ya, y... ahí sí. Ya. Y no sé qué le hice a esta cuestión. Vete a saber. Bueno, entonces ahí subo por la pseudodiabática potencial. Y esta... No, ya caché. Eso pasó. Y esta línea acá la tengo que llevar hasta la superficie y ahí voy a encontrar la temperatura en la diabática saturada. Hasta la superficie. Rocío, que pedían Esto en era ese. la pseudodiabática, la temperatura potencial pseudo equivalente en superficie. Equivalente. Pero en superficie, no en la equivalente es la que está en 1000 hectopascales, ¿cierto? Esta está en superficie, acá la superficie está a los 900 hectopascales. Entonces la temperatura de esa pseudo equivalente sería 9 o 8 grados Celsius. ¿Ya? Ahí ya tienen Esa respondida. es la misma que la Esa es Red Bull. es la misma que la Wet Bull. Sí, de hecho sí, es la misma. Estoy Pero ahí no. convencida, Pero no pero hay lo que que me subir, tiene, no, pero no no hay hay que que subir sí, hasta un hasta encontrar el valor WS. arriba. Sí. Sí, ya. No confundamos cosas. Entonces, la que acabo de Roberto encontrar dijo, es la Wet Bull. Y esa no es la que estamos buscando. La que estamos buscando es el valor de esta línea verde. ¿Cierto, Alejandro? sí, creo que Roberto había dicho que era como más o menos donde la diabática y la pseudodiabática eran como Igual. paralelas, como iguales más o menos. Ya. Acá abajo no son iguales, ¿cierto? Pero acá arriba, cuando uno sube, son iguales. Entonces, acá arriba vemos el numerito. Y claro, sí, gracias por la acotación. La que acabamos de encontrar es la Wet Bull y no son lo mismo. Es la línea verde constante que pasa cuando se satura la parcela de aire. Esa sería la temperatura equivalente pseudodiabática. O sea, en este caso sería 12, 13 más o menos. ¿Ya? ¿Coincidimos todos, cierto? Ya. Vamos aprendiendo. Entonces dice, ya encontramos la pseudodiabática equivalente, que es por la pseudodiabática por donde se mueve la parcela de aire. Presión en la base de la nube. Ya. La base de la nube la encontramos en el nivel de condensación por ascenso. Entonces está en los 790.
cuidado con esto, acuérdense que acá es hacia abajo el eje de la presión. Entonces 790 hectopascales. Nivel de presión de la isoterma a 0 grados dentro de la nube. Ya hay que buscar la isoterma a 0 grados. Ya, y subir por la 0. Y destaquemos la 0 entera. No me deja. Ah. Qué estricto eres. Qué estricto eres, PowerPoint. Que no me dejas mover la línea. Voy a hacer otra. Insertar. La 0 grados. Le vamos a poner otro color. Un amarillo. Y bien gruesa para que cache. Ya, esa es la 0 grados. Entonces, la isoterma en la que la nube encuentra los 0 grados Celsius, o sea, perdón, la isóbara en que se encuentra los 0 grados Celsius sería 730 más o menos. 730 hectopascales. Ya, contenido de agua líquida en el nivel de congelamiento estimado en la cuestión en el ítem anterior. Entonces, contenido de agua líquida, una vez que llegó acá la parcela de aire, acá tenemos que la parcela de aire condensó agua, entonces en ese trayecto ya hay nube, ya, o sea, entre el inicio de la nube y entre la isoterma 0 grados Celsius de la nube, acá hay una nube cálida, entonces está el agua líquida, ya, y acá entonces llegamos a un punto en donde el R, igual, el R cambió, el R de la parcela, el vapor de agua cambió a un nuevo valor de RS, que está dado por el valor de, en este caso, 5 gramos partido kilogramo. Eso es lo nuevo que tenía, o sea, lo nuevo que tiene ahora. ¿Y cuánto era lo que tenía al principio? 6. Entonces el R final, o el R en 0 grados Celsius, va a ser 5, y el R inicial, o el R en este caso, no sabemos cuánto tenía al principio, 15 grados Celsius, era 6. Entonces, ¿cuánto es el agua líquida? 6 menos 5. 1 gramo partido kilogramo. 6 menos 5. Que sería R inicial menos R final. O no R final, en realidad es como un R en 0 grados Celsius. ¿Se entiende eso del agua líquida? Ya. Entonces, sigamos. Contenido de agua líquida, ya. Temperatura dentro de la nube, 650 hectopascales. Entonces seguimos subiendo por la diabática saturada hasta los 650. Y vemos cuál es la temperatura de ese lugar. Ya. Está ahí. Y bajamos por la... ¡Qué rabia! Insertar formas. Y acá bajamos por la isoterma. Y le ponemos el rojo. ¿Ya? Y son menos 6 grados Celsius. La temperatura de la nube a los 650 hectopascales. Razón de mezcla de la nube a los 660 hectopascales. Seguimos a 660, hay que bajar un poquito. 660. Ya estaba con eso. 660, bajemos un poquito porque 660 está un poquito más abajo. Y ahí pregunta a los 660, razón de mezcla de la nube a los 660. Copiar y pegar estos verdecitos. Y lo ponemos ahí. Vas a ver cuál es el R. El R de la parcela de aire va a ser igual a RS porque ya está saturado. Y va a ser 3.9 o 3.8. Va a seguir bajando el R de la parcela. Entonces el R en 650 hectopascales, 3.8 gramos partido kilogramo. Después dice, si la nube sube hasta 200 hectopascales, ¿qué porcentaje de la humedad inicial permanece en aire como vapor? Ya, sigamos hasta los 200 hectopascales. Eso es como un cumulonimbus. Hasta los 200, pero no me alcanza. Ah, ya, bueno. Formato de imagen. Formato de imagen.
Recortar. Ahí está, hasta los 200. Hasta los 200. Y aquí ya se pone rara la forma. Formato de forma. Perfecto. Ujú. Y acá abajo no me diga que se movió todo. Ah, no, está bien, chiquito. Y esto un poquito más para el lado. Ya. ¿Y qué pide arriba? Si la nube sube hasta 200, ¿qué porcentaje de la humedad inicial permanece en el aire como vapor? Ya en 200 hectopascales queda algo de vapor. Si no, no queda nada de vapor. 0%. En 200 hectopascales ya 0.1, después viene. Yo no, a ver, tendríamos que ver el diagrama termodinámico, el original. No lo tengo. No lo tengo. De hecho, como que se ve que ya la pseudodiabática y la Ya son iguales a ese diabática nivel. hace rato como que están como en paralela. Eso quiere decir Por que no queda tanto, nada de se ven vapor de bien agua. paralelas en ese sentido. Ya. Mi internet está malo, así que me dicen porque yo lo escucho medio mal. ¿Ahora sí me escuchan bien? ¿Me escuchan? No, estoy súper pelo. Sí. Ya. Ahora sí que me vine a este lado. Ya. Entonces, el valor de el porcentaje de humedad es 0. ¿Ya? 0% de lo que queda, no queda nada de lo inicial. O sea, ya no debiese haber nube. Si la nube sube hasta 200 hectopascales, no, nada. A menos que tenga una trampa la pregunta. ¿Mm? Eso quiere decir que una nube siempre se va a cortar cuando R sea 0,1. Mm. Que claro que no hay más vapor de agua más arriba, a menos que haya advección de vapor de agua desde abajo hacia arriba, que nosotros estemos moviéndolo, pero acá no estamos considerando movimientos de masas de aire. O sea, me refiero a advección, porque eso como que ya es más difícil. Entonces yo creo que así como en el diagrama termodinámico, en estricto rigor, ahí termina la nube. De hecho, yo veo que como que ya del 0,2 más o menos, eso como un poco, no, 0,1, sí. Sí, igual, o sea, claro, tienen que pensar que, por ejemplo, en los lugares donde hay poco vapor de agua, por ejemplo, ya, desierto de Atacama, ahí hay ascenso de aire de repente, porque igual hay mucho calor, hay una zona bien árida, pero no hay vapor de agua, entonces no hay nube. Hay mucha estabilidad, bueno, hay otros factores en relación a la dinámica global del planeta, como la celda de Hadley, etcétera, pero uno debiese pensar, oye, pero igual ahí se calienta el aire, igual se alcanza harto, pero no hay nada de vapor de agua, entonces no se hace nube nomás, si no tenéis vapor de agua. Entonces, sí, en lugares como, por ejemplo, en el Ecuador, en donde hay mucho vapor de agua, alcanza a tener cantidades enormes, cosa que esta nube alcanza a tener su tope en los 200 hectopascales. ¿Y qué pasa en los 200 hectopascales? ¿Cómo podríamos llegar a tener una nube? Bueno, tendríamos que partir con temperaturas muy altas. Por ejemplo, si partimos con 35, bajamos, o sea, temperaturas muy altas y humedades relativas muy altas. Imagínense acá, partimos con 35, subimos y al tiro encontramos la temperatura de, digamos, el nivel de condensación por ascenso, empezamos a subir por la diabática saturada y ahí llegamos hasta los 200 hectopascales y todavía tenemos todavía tenemos. Entonces ahí sigue subiendo, puede incluso seguir subiendo la cantidad de vapor de agua. Entonces depende igual de la humedad de la humedad y la temperatura superficial. En este caso estamos hablando de características mediterráneas, o sea,
una temperatura inicial 15, temperatura del punto rocío 5, esto es Santiago de Chile. ¿Ya? Y en Santiago de Chile no hay nubes convectivas. ¿Ya? Así que ese sería este ejercicio. Después viene otro, dice, suponga que en una atmósfera tropical, ya, una parcela asciende desde la superficie hasta los 200 hectopascales, con un 80% de humedad relativa y a una temperatura 30 grados Celsius, justo lo que estamos viendo ahora. Suponga que la atmósfera por encima del nivel de condensación por ascenso y hasta los 300 hectopascales sigue la línea de temperatura potencial equivalente de 358 Kelvin, y entre los 300 y los 200 hectopascales la atmósfera es isotérmica con una temperatura, ya, acá ya viene pregunta estabilidad probablemente. Use el diagrama termodinámico. Encuentra el nivel de condensación por ascenso, eso lo sabemos hacer, punto de rocío también lo sabemos hacer, contenido de agua líquida también lo sabemos hacer, y cómo se compara la densidad ambiental con la densidad de la parcela, y ahí ya eso es estabilidad, y en qué nivel de presión la parcela que asciende tendrá la misma densidad que el ambiente, claro. Determina el valor de la humedad relativa si la parcela de aire desciende del nivel de empuje neutro a también. Y este lo hacemos mañana. Y mañana entonces cortito igual les voy a subir esto, a ver si lo quieren revisar, pero la materia en general, miren, qué lindo. ¿Saben qué es lo bonito de esta materia? Que todas estas ecuaciones son esto, chiquillos. Todas estas nubes que se ven un montón acá en Santiago son esta ecuación. Es que me parece increíble. Hoy día lo estaba leyendo y dije, ¡ay, qué bonito! Esas son las ondas de gravedad. Y acá se ven un montón ese tipo de nubosidad. De hecho, varios me han mandado fotos de ese estilo. Y eso es por el cruce, digamos, del flujo con un cordón montañoso. Se genera en torno a un ambiente estable. Ahí vamos a ver que necesitamos un ambiente estable, ¿ya? Y en torno a este nivel de altura se va a generar una oscilación en torno a este nivel de referencia. Y eso va a generar estas nubes, ¿ya? Y claro, ideal que mañana les pasen estabilidad del aire con aire húmedo, para que podamos ver bien los ejercicios. Y a ver yo si encuentro otro ejercicio más entretenido para mañana. Pero por hoy yo creo que estamos listos. Ya cerramos este diagrama termodinámico, yo creo. ¿Tienen alguna duda? Todo clarito. Clarito como el agua. Ya, chiquillos, pucha, que estén súper bien entonces. Y nos vemos mañana a ver los que puedan asistir. Y si no, voy a tratar, o sea, en realidad me comprometo a subir mañana mismo la grabación, pues para que los que no puedan asistir lo vean el fin de semana el video hoy, pero ojalá que puedan asistir los que puedan. Así que eso. Así que eso, bueno, los que no veo mañana, que tengan súper buen fin de semana y mucha suerte en el control la otra semana. Gracias. Gracias. Muchas Mándenme fotos, Igual. ya, que estén Chao. bien, cuídense. Chao, chao. Gracias, Rocío. Chao. Chao. Chao, Rocío. Gracias.